So, la thank you so invitación. much Es un again for placer the estar aquí invite. It's a pleasure being con here ustedes y with you compartir and estos share temas. No hay these presión después topics de with hablar you. después de que No Patrick pressure habló, after pero como no having entiende lo que Patrick estoy talk, but diciendo since I don't y todavía understand no tiene anything puestos los audífonos, and no va a he's not wearing the poder criticar headphones, it's nada. fine. Entonces, mucho de lo que vamos a platicar So, a lot of está what we're going en to be este talking capítulo. about Ahí is está el contained código within this QR. chapter. You have the QR code right there. Y bueno, And justamente hablando cuál es el so papel talking de about los what the estudios role que is hacemos of los the neonatólogos que trials nos that we do, the entrenamos en neonatologists that are ecocardiografía training funcional, functional y también echocardiography, haciendo la gran and distinción also de lo que making the great consiste hacer una distinction of valoración what is hemodinámica to contra do lo an que sería el focus hemodynamics cardíaco, assessment que and the recientemente ha full. habido mucha controversia, pues es la visión de los diferentes fenotipos o la fisiología subyacente de nuestro paciente. Como les explicó Patrick, para que nosotros tengamos un ensayo clínico controlado que nos responda qué hacer con nuestro paciente, necesitamos un ensayo donde el estado basal de los dos grupos sea el mismo, y eso en neonatología pues es muy difícil, y más cuando estamos hablando de estados de inestabilidad hemodinámica. Entonces, cuando nos acercamos a un paciente que tiene hipertensión pulmonar, ¿qué es lo que hacemos bajo esta visión? Pues sabemos que es un problema frecuente que puede complicar hasta el 10% de todos los recién nacidos que ingresan a la UCIN. Hay riesgo elevado de muerte y de morbimortalidad, y sobre todo en países de ingresos medios y bajos, la etiología puede tener la etiología generalmente es de parénquima pulmonar, y la infección es algo importante que puede llegar a generar hasta el 30% de los casos. Entonces, cuando nosotros empezamos el programa en la Ciudad de México, esto es el resultado de los primeros 2 años, la principal causa era valoración de hipertensión arterial pulmonar. En general, siempre que hacemos una valoración hemodinámica, está reportada en la literatura que de 30 a 40% vamos a dar una recomendación de ajuste de manejo, y eso pues lo asumimos que es secundario a que logramos tener algo de entendimiento de la fisiología subyacente del paciente. Pero vean, cuando vimos los pacientes que sobrevivieron contra los que no sobrevivieron en cuanto a las valoraciones hemodinámicas, es una constante que los pacientes que no sobrevivieron tenían un peor desempeño del ventrículo derecho y incremento en los marcadores de resistencias vasculares pulmonares. Entonces, hay que entender la fisiología de los pacientes que estamos viendo y si estamos atendiendo a un paciente cercano a la transición o posterior a ello, ¿no? Entonces, todos sabemos este concepto de que las resistencias vasculares pulmonares van a estar incrementadas in útero, y esto es por un mecanismo bioquímico activo. Sabemos que después del nacimiento hay una caída importante de las resistencias vasculares pulmonares, aunque el descenso total puede tomar hasta 14 días, y que la transición es mucho más sencilla cuando hay trabajo de parto que cuando no. Inicialmente, las resistencias vasculares pulmonares van a estar determinadas por la baja densidad de la vasculatura, y se establece una interfaz primitiva entre la sangre y el gas, pero pues hemos visto con las pláticas de hoy que los límites de viabilidad se establecen muy bien entre la etapa canalicular y la etapa sacular. Posteriormente, incrementa la cantidad de vasos, la barrera de gases sangre va a madurar y emerge de la coalescencia de la red capilar doble, y consecuentemente las resistencias vasculares pulmonares disminuyen, y después viene un proceso de vasoconstricción activa. A pesar de que hay un rápido aumento de las arterias pulmonares pequeñas, se mantienen estas resistencias vasculares pulmonares incrementadas. Entonces, de la transición y de cómo manejemos diferentes aspectos de la transición va a depender muchos de los desenlaces de nuestros recién nacidos. Cuando pensamos en qué genera la hipertensión arterial pulmonar, hay que recordar que la presión arterial media de la pulmonar es el producto del flujo sanguíneo pulmonar multiplicado por las resistencias vasculares pulmonares más la presión en cuña capilar pulmonar. Generalmente en neonatología nosotros pensamos, y la mayor parte estamos lidiando contra resistencias vasculares pulmonares que vamos a intentar modular, pero vamos a ver cómo muchas veces también el flujo o la presión en cuña pueden tener un papel importante. Entonces, clásicamente pensamos en hipertensión arterial pulmonar, damos un vasodilatador pulmonar y mejora la condición de nuestro paciente, pero pueden haber otras situaciones de manera aguda, por ejemplo, una malformación arteriovenosa, y vamos a ver, por ejemplo, en las hernias diafragmáticas, cómo tienen particularidades en la fisiología. Vimos ayer en la clase, en la ponencia de ultrasonido pulmonar, cómo cuando nacemos tenemos una transición de un pulmón hepatizado a un pulmón con artefacto A,
y deslizamiento pleural, y vimos que cuando nos enfermamos pasa lo contrario. Pasamos de un pulmón normal a un patrón blanco y negro con edema intersticial leve a moderado, a un pulmón blanco con edema intersticial alveolar, a un pulmón consolidado. Y el ultrasonido pulmonar, si bien, pues seguramente han visto esta imagen cuando se habla de hipertensión pulmonar y de cómo identificar la que es idiopática contra cuando tenemos un compromiso parenquimatoso, pero a mí me queda muy claro que el ultrasonido pulmonar nos da una gama más amplia para hacer diagnóstico diferencial. Entonces, Patrick les mencionó ya varios conceptos que son fundamentales cuando estamos atendiendo a un recién nacido, y eso es muy importante porque cuando llegamos a hacer una valoración tenemos esto en mente. Un rapidísimo comentario de esta diapositiva es que vamos a hablar ahorita del manejo que se llega a dar y cómo los parámetros ecocardiográficos nos ayudan a eso, pero muchas veces tenemos tatuado en la mente que si vamos a utilizar fármacos vasoactivos, primero hay que pasarle volumen al paciente. Y cuando tenemos ya cierta experiencia viendo pacientes, sabemos que el volumen casi nunca es la solución. Y como les dijo Patrick, ya va a cumplir 21 años el famoso volumen, dopa, dobuta, noradrena, esteroides, que no tiene sentido fisiológico. Entonces, este es un estudio del doctor Arvind Segal, donde a 17 neonatos midieron qué pasaba con la mecánica pulmonar mientras les pasaban una carga, y en todos los pacientes incrementó la presión inspiratoria pico, disminuyó la distensibilidad, incrementó la presión media de la vía aérea y se tuvo que incrementar la fracción inspiratoria de oxígeno. Entonces, entre más inmaduro es nuestro paciente, hay que tener mucho cuidado por las características de su miocardio cada vez que pasamos volumen, y a veces en ciertos países donde tienen de manera como muy mecanística y basada en algoritmos, eso es muy difícil que entiendan que se pueden iniciar fármacos sin pasar volumen primero. Eso también ya lo explicó Patrick claramente, que el miocardio es muy sensible a la postcarga. Entonces, y el más sensible de los dos es el ventrículo derecho. Además tenemos interdependencia ventricular, pero cuando vemos un paciente con hipertensión pulmonar, quizá tenemos un primer foco en el ventrículo derecho y después vamos a ver también cuál es el desempeño del ventrículo izquierdo. Y eso también es muy importante, que es la relación fuerza-frecuencia. Normalmente, si yo incremento mi frecuencia cardíaca, va a incrementar mi contractilidad, pero en los neonatos, por la fisiología del calcio, esto no pasa y la relación fuerza-frecuencia es plana. ¿Qué tenemos que tomar en consideración? Que muchos de los fármacos que utilizamos son cronotrópicos positivos. Entonces llevamos rápidamente un paciente a un estado de taquicardia, y muchas veces eso empeora el estado, y justamente cuando pensamos en pacientes con hipertensión pulmonar es interesante por experiencias que me ha platicado Patrick, de centros que tienen ECMO y que reciben bebés que están enlistados a ECMO por insuficiencia respiratoria hipoxémica refractaria, y muchas veces lo único que hay que hacer es quitarle los fármacos que no necesitan, bajan esa frecuencia cardíaca, mejora el llenado diastólico, mejora la perfusión coronaria, y esos pacientes se salvan de ECMO. Muchas veces tenemos esta cuestión, es que no tenemos ECMO, pero también el ECMO es anecdótico, en el paciente correcto puede funcionar, pero tampoco es la panacea, ¿no? Entonces, por el metabolismo del calcio, sabemos que nuestros neonatos dependen muchísimo más del calcio extracelular que del calcio intracelular. Por eso también, en todo estado de inestabilidad hemodinámica, tenemos que preguntarnos qué está pasando con la glucosa y qué está pasando con el calcio. Entonces, responde menos a la precarga, es muy sensible a la poscarga, y hay que tener muchísimo cuidado con taquicardizar a nuestros pacientes. Y en general, los pacientes que fallecen en una crisis de hipertensión pulmonar, es claro en la autopsia que hay una disfunción aguda del ventrículo derecho y causa miocardiopatía hipertrófica, miocitolisis colicoactiva, y por ejemplo, estos son pacientes de sesiones anatomopatológicas que fallecen por hipertensión pulmonar. Entonces, cuando vamos a valorar a un paciente por ecocardiografía, justamente queremos saber qué está pasando con nuestro paciente, qué pasa en la precarga, cómo está la contractilidad, y en la parte de la postcarga es donde realmente hacemos la valoración de qué está pasando con la presión pulmonar. ¿Qué pasa? Y esto les digo, nosotros trabajamos mano a mano con cardiología pediátrica, pero dependiendo de la experiencia que tenga el cardiólogo, cuando les reporta a ustedes un paciente con hipertensión pulmonar, pues les va a dar un número, les va a decir cuál es la presión de la pulmonar,
pero ustedes como intensivistas quieren saber mucho más. ¿Cuál es qué impacto está teniendo en el desempeño ventricular? ¿Cómo está la función sistólica? ¿Cómo está la función diastólica? Y con base en eso, saber exactamente qué fármacos voy a utilizar. Si tengo esto que sería la hipertensión pulmonar clásica, este paciente va a responder bien a un vasodilatador pulmonar. Si no, necesito saber cuál es la fisiología subyacente. Y por eso normalmente sabemos que el paciente con hipertensión pulmonar se va a poder adaptar inicialmente, va a tener una fase prehipotensiva. Conforme incrementa la hipertensión arterial pulmonar, va a disminuir el retorno venoso pulmonar, va a caer la presión arterial sistólica porque va cayendo el gasto cardíaco izquierdo. Después va a bajar más la presión arterial sistólica y finalmente puedo tener un paciente con hipotensión sístolo-diastólica. Y clásicamente, cuando hacemos valoraciones hemodinámicas, nos asomamos a la vasculatura cerebral, hacemos Doppler generalmente de la arteria cerebral media, podemos ver Doppler de la arteria cerebral anterior, entonces son fotos de mi hijo. Pero es muy importante ahora, desde el advenimiento del NIRS, es por primera vez en cuidados intensivos de manera no invasiva, podemos calcular la entrega de oxígeno a un paciente, que finalmente pues, es el objetivo que hacemos cuando estamos dando cuidados críticos. Muy importante, sobre todo en la población de prematuros, tener cuidado con todo lo que hay alrededor del tratamiento de un paciente con hipertensión pulmonar o que tiene una crisis de insuficiencia respiratoria hipoxémica. Si nosotros incrementamos de manera súbita la presión intracraneal y que lo podemos hacer en los prematuros más inmaduros con variaciones bruscas de CO2, pues todos hemos visto estos pacientes que desarrollan hemorragia intraventricular y esto empobrece mucho el pronóstico. Les pongo como ejemplo un paciente de término, mucho más maduro, con sus mecanismos de compensación ya más establecidos, con un tumor lingual que se rompió mientras estábamos pasando visita. Entonces, de repente, una escena como de guerra, choque hipovolémico. Por suerte tenía todavía el cordón umbilical listo, por ahí pudimos reanimarlo, pero vean la adaptación cerebral con vasodilatación compensatoria. Y aquí les pongo dos ejemplos de pacientes con hipertensión pulmonar, como un paciente con una hernia diafragmática severa que llegó ya fuera de rango para tener tratamiento prenatal, como a través del análisis del NIRS y de los Dopplers nos damos cuenta cuando estamos en un grado de severidad, pérdida de la autorregulación cerebral cercano a que el paciente fallezca, contra un paciente con hernia diafragmática moderada, con mucho mejor pronóstico, en el cual podemos mantener mucho más constante la perfusión cerebral. Entonces, es muy importante cuando estamos analizando un paciente, generalmente cuando nos hablan a un servicio de consulta hemodinámica es porque tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria hipoxémica o en el cual hay incremento progresivo de las necesidades de oxígeno y la pregunta muchas veces es, ¿tiene hipertensión pulmonar o no? Hay que tener un enfoque sistemático viendo la historia clínica y que acuérdense que clínicamente nos sirve mucho tomar la presión pre- y postductal, ver si hay diferencia y es muy importante que tengamos un muy bajo índice de sospecha para pedir un ecocardiograma o para realizar una valoración hemodinámica. Entonces, hacemos la valoración de la saturación pre- y postductal para hacer diagnóstico diferencial. Si tenemos cianosis diferencial reversa, saber en qué cardiopatías estoy pensando, pero lo más importante de esto es que tengamos muy bajo índice de la cantidad de FIO2 que estoy necesitando para solicitar una valoración hemodinámica. La parte esencial del manejo es un manejo ventilatorio adecuado, entonces hay que recordar que cuando queremos ver qué le está pasando a un paciente, lo primero es enfocarnos en cuál es la situación pulmonar, ver que lo tengamos adecuadamente reclutado, ver un paciente si no está recibiendo presión, y eso nos pasa mucho a veces en nuestros países o en hospitales con menos recursos, estamos acostumbrados a utilizar grandes cantidades de oxígeno sin ofrecer presión a ese paciente, entonces todo eso hay que resolverlo antes. Saben que si ustedes ponen un paciente con 100% de FIO2, por ejemplo con una cámara cefálica, van a lavar nitrógeno, van a generar más atelectasias y ese paciente puede empeorar. Y también recordar que las resistencias vasculares pulmonares van a estar en su nivel óptimo o en su nivel más bajo cuando tenemos un paciente cercano a la capacidad residual funcional. Entonces, si yo tengo un paciente con el pulmón colapsado, van a incrementar mis resistencias vasculares pulmonares, pero también si yo tengo un paciente sobredistendido. Parte de la consulta hemodinámica es ver cómo está el estado respiratorio de nuestro paciente.
Y también recordar que muchas de las acciones que a veces hacemos que pueden generar vasodilatación pulmonar, hay que recordar, antes de la época que tuviéramos vasodilatadores pulmonares efectivos, se utilizaba esta hiperventilación para bajar las resistencias vasculares pulmonares, saber que eso hace lo contrario en el cerebro. Entonces generó vasodilatación pulmonar, pero generó vasoconstricción cerebral. Y recordar que los cambios bruscos de CO2 van a hacer fluctuaciones que nos pueden dar daño irreversible. Hay que recordar que la normoxia sirve para bajar las resistencias vasculares pulmonares, pero que la hiperoxia no, ¿no? Y, como les digo, tratar de tener al paciente reclutado a capacidad residual funcional. El ultrasonido pulmonar es una herramienta útil en esta primera valoración, digamos, por ultrasonido, para ver que el paciente está reclutado. Hay estudios muy interesantes, aunque todavía están en el rango de series de casos, de cómo podemos utilizar el ultrasonido, reconocer el pulmón que es reclutable y con eso mejorar la situación. De las limitaciones, eso platicábamos ayer, no podemos diagnosticar sobredistensión con ultrasonido pulmonar. Tenemos un par de casos con pacientes con enfisema intersticial pulmonar, que se ve muy claro en la autopsia, y el ultrasonido pulmonar muy pegado al momento de fallecimiento tenían un patrón intersticial de líneas B. Entonces, muy claro, no pensar que vamos a ver más patrón A o no. O sea, no podemos diferenciar con el ultrasonido pulmonar la hiperinflación. Entonces, cuando valoramos a un paciente y vamos a hacer un ecocardiograma, lo hacemos pensando en dos cosas. Uno, que no vaya a tener una cardiopatía congénita, que necesite otro tipo de manejos. Y dos, ver cuál es la fisiología subyacente. En cuanto a la precarga, la valoración que tenemos actualmente, la precarga, quizá Patrick nos podrá decir si hay algo un poco distinto, pero en realidad es muy cualitativa. Vemos cuál es el volumen de la vena cava inferior, vemos que tenga variabilidad con la respiración y vemos que las dimensiones en la diástole de las cavidades sean adecuadas. Entonces, distinguimos un paciente que tiene un estado de precarga adecuado contra el paciente que claramente puede ser volumen una primera necesidad. Como les digo, esto no es lo más común. Después, vamos a valorar la función ventricular y el gasto cardíaco. Normalmente tenemos en la mente, como neonatólogos, inicialmente, que nos dan de reporte cuál es la fracción de eyección, ¿no? Pero entonces hay que recordar que un corazón va a tener un acortamiento sistólico de la fibra miocárdica de alrededor del 15%, eso se puede parecer un poco a los números del strain, que se traduce en un engrosamiento radial de la pared de un 40% y finalmente se expresa con un cambio de volumen de la cavidad ventricular de un 60%. Entonces, identificar cuando nos dicen una fracción de eyección, qué es lo que estamos viendo. Y durante la contracción hay diferentes movimientos de la fibra miocárdica, va a cambiar su tamaño en dirección longitudinal, circunferencial, radial, y además de eso se va a torcer y va a rotar la fibra. Cada vez hay más medidas en cuanto a ecocardiografía para entender esto, pero para la valoración, digamos, clásica, se usan no tantos parámetros. Algo que seguramente escuchan es el TAPSI. El TAPSI nos habla de cuál es el desplazamiento de la tricúspide de la base al ápex. Recuerden que cuando hacemos un 4 cámaras cortamos el corazón así. Entonces nos va a decir de la base al ápex cuál es el desplazamiento. Y esto tenemos tablas por edad de gestación y también tenemos edades por peso. Nosotros utilizamos mucho esta vista que se llama vista de ventrículo derecho 3 cámaras. Vamos a ver cuál es el área en diástole, cuál es el área en sístole, y luego hacemos diástole menos sístole entre diástole por 100, normalmente es más de 35%. Cardiología pediátrica generalmente lo hace en 4 cámaras, pero vean cómo la vista de ventrículo derecho 3 cámaras nos da una imagen mucho más clara del ventrículo derecho porque la morfología que es más difícil de interpretar que la del ventrículo izquierdo, y vemos la tricúspide, el tracto de entrada, toda la pared inferior y anterior del ventrículo derecho y la pulmonar con sus ramas derecha e izquierda. Y este es en un espécimen de autopsia, más o menos como observamos el ventrículo derecho 3 cámaras. El gasto cardíaco, todos los gastos cardíacos vamos a ver cuánto flujo pasa a través de un área. Entonces tomamos el diámetro de la pulmonar, lo dividimos entre 2 pi por radio al cuadrado y eso lo multiplicamos por el integral velocidad de tiempo. Cada uno de estos triangulitos es un latido de la pulmonar. Al trazarlo, la máquina nos va a dar el área bajo la curva, que es la integral. Entonces multiplicamos el área por la integral velocidad de tiempo por la frecuencia cardíaca y así es como calculamos el gasto cardíaco derecho e izquierdo. Los Dopplers tisulares,
consiste en aplicar Doppler pulsado, pero en vez de que veamos la velocidad de la sangre, que es lo que normalmente vemos, vamos a ver la velocidad del músculo subyacente con respecto al volumen muestra. Como pueden ver, arriba de la línea de base tengo un pico, que es el pico sistólico, y debajo de la línea de base tengo dos picos, que es E y A, que nos hablan de la función diastólica. Y también a veces los Dopplers tisulares nos sirven más para calcular diferentes intervalos y algunos índices cardíacos que nos pueden ayudar para ver la función diastólica. Y parte del crecimiento en cuanto a la literatura de la ecocardiografía funcional, lo de Targeted Neonatal Echocardiography en Europa, le dice Echocardiography Performed by Neonatologists. Todo esto se ha ido colectando en muchos datos normativos que nos ayudan a saber qué es lo normal y qué es lo anormal, y sobre todo definir en los prematuros sanos, que a veces es lo que quiera decir eso, pues prematuros que no tuvieron tantas complicaciones, cuáles fueron las trayectorias normales. Después de que vemos el desempeño del ventrículo derecho, vemos el desempeño del ventrículo izquierdo. De nuevo, todos tenemos como muy en la mente la fracción de eyección, fracción de acortamiento. La fracción de eyección y acortamiento clásicamente se miden por planimetría en un modo M, que puede ser en eje largo o en eje corto. Pero para fines de hipertensión arterial pulmonar, recuerden que el septo se aplana, entonces esta medida no puede ser tan fidedigna. Está la diástole, medimos la diástole y la sístole, y el equipo hace las mediciones. Normalmente aquí hacemos una valoración volumétrica, como les decía, por la alteración en la morfología del septo interventricular, y hacemos el método biplanar de Simpson, donde tomamos la superficie diastólica y sistólica en 4 cámaras y en 2 cámaras, y el ventrículo izquierdo, al tener morfología más como de una bala, lo que hace la máquina es convertirlo en diferentes discos y nos da una medición de volumen. El gasto cardíaco izquierdo es igual que el gasto cardíaco derecho, pero a través de la válvula aórtica medimos el diámetro de punto de inserción de la valva a punto de inserción de la valva, igual, lo dividimos entre 2pi por radio al cuadrado, por integral velocidad de tiempo, por la frecuencia cardíaca, y nos da el gasto cardíaco izquierdo. También hay quienes utilizan MAPSI. Nosotros hemos retomado de repente un poquito el MAPSI en el tema de lo que podría ser el point of care cardíaco. Algún residente de guardia sabe tomar un 4 cámaras, y también hay valores del MAPSI, que es igual que el TAPSI, pero del ventrículo izquierdo, y hay valores por edad gestacional y por peso. Las técnicas de deformación, como el strain, nos va a hablar el porcentaje de cambio de tamaño de la fibra corregido por el tamaño original. Al contrario de los Dopplers tisulares, sobre todo de la velocidad sistólica y con las diástoles, que nos ayudan mucho a ver la función diastólica de manera rápida, generalmente todo esto se hace post proceso. No hacemos esto a la cama del paciente, sino se toma toda una secuencia de imágenes y después medimos. Porque, como les explicó Patrick, muchos de estos estudios queremos hacerlos en 10 minutos, 5 minutos. Y vean, es un paciente con sepsis que tiene todos los parámetros sistólicos clásicos normales, pero cuando vemos el strain hay cierto grado de afectación, y después de que mejora también los diferentes segmentos. Entonces nos da el acortamiento corregido por el tamaño original de la fibra. Y esto también se puede hacer en el ventrículo derecho. Solo hay que tener cuidado que muchos de los software no están hechos para ventrículo derecho, entonces adaptamos lo del izquierdo al derecho. Recientemente es más fácil hacerlo. Y la postcarga, pues, es la valoración de la presión pulmonar. Y aquí es muy importante entender, como neonatólogos, porque muchas veces le hablabas a cardiología y le dices, ¿cuánto tiene de presión pulmonar? Y te decían, de presión pulmonar tiene, y te daban un número. Entonces, todo este concepto de presión pulmonar vamos a tratar de clarificar a qué se refiere. Lo que generalmente, la cuestión más sencilla para ver es el aplanamiento del septo, pero todo esto va a depender de tener una buena imagen con un correcto alineamiento, de tal manera que tengan los dos músculos papilares claramente y puedan ver un septo plano o un septo paradójico. Si quieren hacer esto de manera un poquito más objetiva, está descrito el índice de excentricidad. Van a trazar 2 diámetros, uno paralelo al otro, y lo que los guía son los músculos papilares. Un círculo perfecto va a ser 1, ¿no? Entonces, al aplanarse el septo, van a tener más de 1 al dividir uno entre otro. La otra cosa es ver el efecto en el tamaño del ventrículo derecho. Esto generalmente se hace de manera cualitativa, pero también lo pueden medir en diástole y calcular el score Z para definir que está dilatado el ventrículo derecho. Clásicamente lo que les dan es la presión sistólica del ventrículo derecho. Para eso necesitan un jet de regurgitación tricuspidia y necesitan hacer un Doppler continuo.
Y por la ley de Bernoulli simplificada nos va a decir que la diferencia de presiones entre las dos cavidades va a ser 4 veces la velocidad al cuadrado. Entonces, ustedes hacen el Doppler continuo, miden esa velocidad máxima y a eso le sumamos 5 milímetros de mercurio, que representa la caída de la presión del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Esa es la presión sistólica del ventrículo derecho. Si no tenemos jet de regurgitación tricuspide, y muchas veces, acuérdense, si tienen disfunción del ventrículo derecho, este valor va a ser muy difícil de estimar. ¿Sí me doy a entender hasta allá? Ahora, si no tienen regurgitación tricuspidia, pero tienen insuficiencia pulmonar, pueden medirlo de igual manera, nada más que esto va a representar la presión media de la arteria pulmonar. Y normalmente hay dos picos, uno sistólico, que representaría la presión media de la arteria pulmonar, y el segundo pico representaría la presión diastólica de la arteria pulmonar, aunque es bastante infrecuente que tengan un adecuado espectro para medir esto. Y los tiempos sistólicos del ventrículo derecho. Cuando no tengo mayor resistencia y hago el Doppler pulsado de la arteria pulmonar, voy a tener triángulos isósceles. Cuando incrementa la presión de la pulmonar, cuesta más trabajo abrir la válvula, se incrementa el tiempo de preeyección y en vez de que se vea como un triángulo isósceles, se va a ver como un triángulo de ángulo derecho. Este es un paciente que tiene hemorragia pulmonar y vean cómo poco a poco, incrementando las resistencias vasculares pulmonares, se convierte de un triángulo parecido a un triángulo isósceles a un triángulo de ángulo derecho y en medio aparece esa escotadura medio sistólica. Entonces, el Doppler pulsado de la arteria pulmonar es muy importante para valorar. Y los cortocircuitos. Si tenemos presencia de conducto arterioso, pues ver cuál es la dirección, si es puramente de derecha a izquierda, bidireccional, prácticamente de izquierda a derecha o de izquierda a derecha. Y eso lo vemos tanto en el conducto arterioso como en el foramen oval. Un conducto de izquierda a derecha o un conducto de derecha a izquierda. Ojo, siempre que hagan un ecocardiograma y tengan un cortocircuito puro de derecha a izquierda como el que está ahí, ¿qué hay que descartar? ¿O qué a dónde nos tenemos que asomar y asegurarnos de que están ahí? Venas pulmonares, ¿sale? Una conexión anómala de venas pulmonares. Si no hacemos un ecocardiograma completo, podemos perder el diagnóstico y se puede ver como una hipertensión pulmonar severísima. Y la función diastólica es bien compleja. Si tienen cualquier pregunta, son para Patrick, porque es difícil de medir, pero sí se han definido algunos casos donde se puede establecer que hay disfunción diastólica como tal. Nosotros muchas veces cuando tenemos duda hablamos de una alteración en la diástole. Es difícil establecer exactamente qué es disfunción diastólica, pero más adelante en la plática de displasia broncopulmonar vamos a hablar que tiene importancia su valoración. ¿Por qué son importantes las definiciones? En este estudio de la doctora Giesinger encuestaron 71 centros donde hacían tratamiento para encefalopatía hipóxico-isquémica y encontraron 17 definiciones distintas para intervenir. Entonces, eso es extremadamente importante justamente porque eso genera la variabilidad y al no identificar diferentes fenotipos, y por eso les quiero dejar como claro que el objeto de la valoración hemodinámica en realidad es una valoración para descartar la fisiología subyacente, es eso. Y los centros que tenían ecocardiografía funcional tenían mayor tendencia a evaluar la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica por separado, a hacer este análisis fisiológico, utilizaban menos cargas, todo lo que hemos platicado hasta ahorita. Era más común que utilizaran un inotrópico de primera línea y utilizaban vasopresores sin acción en resistencias vasculares pulmonares. Y los centros que no hacen ecocardiografía funcional, más tendencia a que utilicen vasopresor como primera línea, utilizan más dopamina y utilizan más ECMO. Entonces, me enfrento a un paciente con hipertensión pulmonar. Es una hipertensión pulmonar clásica y necesito dar un vasodilatador pulmonar. Está mediada por flujo y sobre todo en los casos de las malformaciones arteriovenosas por venas de Galeno es como la cerecita del pastel del manejo hemodinámico porque hay que estarlos valorando constantemente, o hay algo de fisiología postcapilar y falla del ventrículo izquierdo porque los tratamientos van a ser distintos. Nosotros hemos agregado a la valoración hemodinámica hacerles ultrasonido pulmonar a todos estos pacientes. Gentilmente el doctor McNamara me invitó a esta revisión de la doctora Marilena Saboya, donde se habla de la integración de las dos técnicas en el recién nacido prematuro. Entonces vean, interconsultas, esto es en un centro de tercer nivel de referencia. Todos tienen hipertensión pulmonar, pero vean la gran variedad que hay en cuanto a los diagnósticos pulmonares. Y esto es en un centro perinatal. De la misma manera,
Aquí cambiamos un poquito el enfoque porque aquí nos hablan generalmente, ¿tiene hipertensión pulmonar o no? De las 101 consultas, en 43 no tenían datos francos de hipertensión pulmonar y vemos cuál es el estado pulmonar y qué es lo que les recomendamos. Y finalmente, en cuanto a la terapéutica, yo no voy a hablar mucho de esto, pero es justamente cómo vamos a elegir los fármacos. Existen vasodilatadores, el que está establecido para recién nacidos de 34 semanas o más, saben que es el óxido nítrico. Sabemos que tenemos problemas en cuanto a costos y distribución y en en nuestros países los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 tienen un valor bastante importante, sobre todo en vía oral. En el metaanálisis que existe de sildenafil, 2 de los estudios son mexicanos. Y si no tenemos fármacos inodilatadores como la milrinona, hay que ver que en ciertas fisiologías, por ejemplo en asfixia perinatal, la milrinona puede no ser muy buena idea porque les va a generar por el daño renal más hipotensión. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando para saber qué recomendación vamos a dar. Y siempre que damos alguna recomendación para fármacos vasoactivos, esta tabla es de la doctora Giesinger y yo tuve el honor de poderlo meter en una de nuestras guías de práctica clínica de manejo de la sepsis neonatal, justamente para despertar esto. Cuando ustedes usan un fármaco se tienen que preguntar qué le quieren hacer al volumen latido, qué le va a pasar a las resistencias vasculares sistémicas y qué les va a pasar a las resistencias vasculares pulmonares. Cuando se analiza todos los datos que hay con dopamina, comparando dopamina contra epinefrina a dosis bajas, es muy claro que la dopamina tendría que salir de muchas de las situaciones en las que las utilizamos y sin embargo es el fármaco más utilizado como soporte. Entonces, estos algoritmos no los voy a explicar con detenimiento. Lo importante es que siempre deben de tener en mente hacer un ecocardiograma. Este ecocardiograma y en su caso también el ultrasonido pulmonar nos debe servir para hacer diagnóstico diferencial. Si empezamos a utilizar un vasodilatador pulmonar, porque a veces no vamos a tener esa información inmediatamente e iniciamos óxido nítrico, necesitamos ver cuál es la respuesta. Y si el paciente no responde y más aún si el paciente empeora, necesitamos revalorar cuál es la fisiología del paciente. ¿Y por qué es importante ver siempre el pulmón? Este es un caso de un neumotórax a tensión. Entonces, en lo que preparaban todo para resolver el neumotórax a tensión, no me juzguen, tomamos rápido valores del desempeño del ventrículo derecho y vean cómo el paciente rápidamente estaba cayendo en disfunción ventricular con hipertensión pulmonar y vasodilatación cerebral. Inmediatamente, 1 hora después de que se resuelve el neumotórax, la hemodinamia se compone, sin tener que hacerle nada al paciente. Y aquí les pongo un caso para cerrar. Hernia diafragmática en su tercer día de vida. Había estado relativamente bradicárdico. Tuvo presiones arteriales que el equipo consideró que estaba hipotenso. No tenía ningún otro dato de compromiso, pero estaba hipotenso. Ya le habían pasado 2 cargas e iban a iniciar un vasopresor. La milrinona estaba a 0.33. Y cuando evaluamos a este paciente, no tenía jet de regurgitación tricuspidea, no le podíamos decir al equipo, tiene una presión pulmonar de tanto. Pero el paciente tenía cambio fraccional de área de 23 y un TAPSI de 4, es decir, tenía disfunción del ventrículo derecho. Vean cómo no tenemos regurgitación tricuspidia, pero evidentemente viendo la dimensión del ventrículo derecho y el septo, el paciente tiene hipertensión pulmonar. Y el paciente había sido valorado unas horas antes por el residente de cardiología pediátrica que había reportado que no había conducto arterioso presente. Nosotros podemos ver que sí hay un conducto arterioso restrictivo de derecha a izquierda. Y vean que a pesar de que tenemos un conducto puro de derecha a izquierda, el cortocircuito por el foramen oval es de izquierda a derecha. Entonces lo que hicimos con este paciente fue, iniciamos prostaglandinas, abrimos el conducto arterioso, y con eso mejoró en unas horas el desempeño del ventrículo derecho y la estabilidad general del paciente. Para todos aquellos que de repente les llega a dar algo de miedo, todos los conductos que he abierto en este sentido, todos después se cierran solos, ¿vale? Entonces es parte de tratar de ver al paciente constantemente y actuar acorde a fisiología. Muchas gracias.